Hola, muy buen día, yo soy Tania Mercado, bienvenidos a su programa Vida con Estilo 29. El día de hoy nos acompaña el doctor especialista en cirugía general, el doctor Hugo Hernández. Doctor, buen día. Hola, buenos días, Tania. Doctor, vamos a hablar acerca de las hernias. Es muy común escuchar que las personas padezcan de hernias, pero ¿qué es una hernia exactamente? Sí, mira, Tania, una hernia básicamente es un agujero, ¿sí? Hay de diferentes tipos, pero básicamente es un agujero, un defecto en la pared abdominal que hace que protruyan, que entren diferentes, pueden ser grasa, puede ser nada más grasita, puede ser intestino, ajá. Okay. Básicamente una hernia es eso, un agujero en la pared abdominal. Obviamente, pues puede haber de diversos tamaños, según el tamaño que tenga y dónde se encuentre va a ser los problemas que puede tener o los síntomas que le va a dar a la persona. ¿Cuáles son las causas de que salga una hernia? Ok, generalmente es congénito, la mayor parte. Nada más que muchas veces no se manifiesta hasta que, por ejemplo, el paciente comienza a hacer esfuerzos. No sé, a lo mejor alguien que comienza a hacer ejercicio, a lo mejor alguien que comienza a trabajar y levanta cosas pesadas, o algo súper común, una mujer que se embaraza. Ajá, aumenta la presión adentro de su abdomen y la hernia se vuelve más grande y es cuando se da cuenta que trae, vaya, este defecto, esta hernia. O sea, pero las hernias siempre naces con ellas. No siempre, la mayor parte sí, pero hay algunas que sí se van haciendo, pues vaya, con el transcurso de la vida. Ok, entonces puedes nacer perfectamente y puedes no hacer algún esfuerzo grande y se va formando de cualquier forma la hernia, como la sutura ahí natural, y no duele hasta que hay algún acontecimiento, por ejemplo, en el de cargar algo pesado. Sí, por ejemplo, las hernias inguinales. Ajá. Okay. Las hernias inguinales, ahí es donde se ven más frecuentemente las hernias con las que no naces, sino que son hernias que se van desarrollando a través del tiempo por esfuerzos, por cargar cosas pesadas o porque va aumentando la presión intraabdominal. Los tejidos se hacen cada vez más débiles, ajá, y hace esa misma debilidad provoca una hernia, ajá, y te das cuenta porque el paciente comienza con que ve que empieza a aumentar de volumen o que dice, doctor, es que pujo o toso o cargo algo pesado y se me hincha algo en la región inguinal. Pero no se ve, o sea, simplemente nada más se ve como una inflamación, vaya, propia del estómago, puede ser. Al principio no se ve, pero si no se atiende, cada vez se va haciendo más y más y más notable. Llega un momento en que llegan pacientes con, pues vaya, con una bola muy grande, con una hernia muy grande. Ok, esto puede ser, me dices que en cualquier parte del cuerpo. ¿Las principales cuáles serían? Las más comunes que hay son, por ejemplo, las hernias del ombligo, las umbilicales, las inguinales. Otro tipo de hernia también que es muy frecuente es la hernia hiatal también. ¿Esta cuál sería? La hernia hiatal es la hernia que se da cuando el esófago entra a lo que es el abdomen, tiene que atravesar un músculo que se llama diafragma, que es el que limita el tórax del abdomen. Entonces, mire, tenemos una imagen del ejemplo de la hernia hiatal, que vendría siendo esta. Ese, ajá, efectivamente. Ahí se ve claramente lo que es el esófago, el diafragma, que es el que, como les comento, divide el tórax del abdomen, y el estómago. Una hernia hiatal es cuando el orificio por donde entra el esófago está más grande y causa que el estómago se eleve, que se introduzca un poco en lo que es el tórax. Esto, el paciente te lo empieza a manifestar como que siente que le arde el esófago, la típica, por ejemplo, pirosis o sensación de que le quema, generalmente te lo refiere el paciente
por detrás de lo que es el esternón, aquí en medio. El paciente te dice que le arde. Eso es porque el ácido del estómago se va hacia arriba, hacia lo que es el esófago. Ahora, en la imagen veíamos dos tipos de hernias, que era una donde se sube por el esófago y la otra que estaba como en un ladito. Ok, sí. Hay tres tipos de hernia hiatal. Una es por deslizamiento, que es la más común, que es la imagen que estamos viendo al centro, en la cual el estómago se sube nada más. ¿Ok? La tipo 2, que es la hernia paraesofágica, la que vemos en la tercera imagen, es una parte del estómago se sube. Ajá. Hacia un lado. Por un lado, efectivamente. Okay. Esa es la paraesofágica. Y la tipo 3, que es mixta, es decir, tiene de las dos. ¿Qué complicaciones? ¿Cuáles eran las complicaciones? Y bueno, ¿esta se puede empezar a formar igual por algún esfuerzo, esta hernia? ¿Y específicamente la hernia hiatal? Específicamente, generalmente ya existe el defecto, pero se acentúa más con esfuerzos, o cuando empezamos a subir de peso, o que cuando la mujer se embaraza, aumenta la presión en el abdomen y es cuando da más síntomas, es cuando más se quejan de ardor en el esófago. Ok, entonces por los mismos cambios naturales del embarazo es como se empiezan a presentar ahí las molestias. En las mujeres sí. Qué peligroso es esto. Ahora, en el caso del sobrepeso, ¿por qué el sobrepeso te puede afectar que se te complique la hernia? Porque aumenta la presión adentro del abdomen. Al aumentar la presión adentro del abdomen, esto mismo empuja, por así decirlo, el estómago hacia arriba. Y si el agujero está más grande de lo que debe ser, pues vaya, va a ser más fácil que el estómago suba y vas a tener más síntomas. Ahora, en el caso de la hernia que veíamos en esofágica, que es donde se va por el medio del tubo del esófago, ¿esta qué complicación nos podría traer aparte de la acidez? El gran problema con la acidez, aparte de los síntomas, que es súper molesto para el paciente, es que tanta exposición del esófago al ácido del estómago puede hacer que las células empiecen a cambiar, desembocando inclusive en un cáncer de esófago, que eso es la complicación más terrible de este tipo de enfermedad y la que siempre tratamos de evitar. Porque uno a veces suele escuchar que se les hace común, ¿no? Se les hace común tener la acidez, tener la sensación de que si como y me acuesto rápido siento que la comida se me regresa. Y bueno, esto no es normal en ninguno de los casos, aunque vaya siendo a veces tan gradual que te vas acostumbrando un poquito a la sensación, hay que ir a consultar a un tiempo adecuado para evitar este tipo de complicaciones como el tema del cáncer. Ahora, aparte, en el caso del cáncer, bueno, el ácido te va a quemar, ¿no? El esófago, todas las complicaciones y el dolor que te puedes evitar yendo a la consulta a tiempo. Sí, efectivamente, el ácido del estómago es el que va causando todos estos problemas, las molestias que siente el paciente y a la larga que vayan cambiando las células normales del esófago, que esto termina desembocando en un cáncer. Ahora, en la otra me decías que hay un tipo de hernia que es como doble, donde se mete el estómago tanto por el esófago como por un lado. Entonces está completamente doblado el esófago, ¿no? Digo, el estómago. El estómago se encuentra doblado adentro del tórax, que de por sí eso es una anomalía completa. Ahora con el estómago doblado todavía el problema es mucho mayor. ¿Cuáles serían las consecuencias aparte de las ya mencionadas? Lo principal es que, o mejor dicho, lo peor, que el mismo estómago que está adentro del tórax, puede empezar a faltarle circulación, puede necrosarse, o sea, morirse esa parte del estómago, literalmente perforarse. Ya no le llega oxígeno y se va como echando a perder el pedacito de estómago. Ya no le llega sangre, por lo cual ya no le llega oxígeno y se puede echar a perder esa parte del estómago. Qué peligroso es esto. Síntomas, ¿qué síntomas se pueden llegar a tener en el caso de la hernia hiatal? Lo principal es la pirosis, el reflujo, la sensación de que te quema. Ahora,
siempre que sentimos reflujo puede ser, puede ser una hernia, o hay algunos que se podrían confundir, algunos padecimientos que se podrían confundir con la pirosis. Sí, son varios los factores que intervienen. Puede ser la hernia, puede ser que el estómago esté produciendo más ácido de lo debido, o puede ser inclusive una infección por una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que de hecho es lo que causa la mayor parte de las veces el ardor que sientes, una como gastritis, vaya. Yo supongo que debe haber algún estudio para saber y bueno, identificar el tipo de hernias. Doctor, ¿le parece si vamos al corte comercial y me sigue comentando acerca de estos temas? Claro que sí. Vamos al corte y continuamos con más. Continuamos en Vida con Estilo 29, nos acompaña el médico especialista en cirugía general, el doctor Hugo Hernández. Doctor Hugo, nos estaba platicando acerca del tema de las hernias. Ahora, me comentaba antes del corte que podrías nacer con las hernias o podría venir con el tiempo e irse generando. ¿Hay algún estudio al nacer que se pueda realizar para saber si el bebé tiene algún tipo de hernia? Al nacer es difícil, es difícil que le mandes a hacer a un bebé un estudio para, sobre todo profiláctico o de prevención, es difícil. Cuando comienza a tener síntomas, pues bueno, ya se manda a hacer algún estudio. Depende del tipo de hernia que esté sospechando. Por ejemplo, en el caso, el más común en los bebés es el de hernia de umbilical. Así es. Okay. Ahora, esta hernia, ¿cómo podríamos darnos cuenta si no es todavía muy evidente? ¿Cómo nos podríamos dar cuenta qué síntomas o señales de alerta se pueden encontrar? Bueno, la hernia umbilical en el caso de los bebés es completamente diferente de los adultos, porque por ejemplo, a ellos es muy común que un bebé nazca con una hernia umbilical, nada más que se les da determinado tiempo porque la mayor parte de estas hernias van a cerrar solas. Entonces nada más es de estar vigilando al bebé. Generalmente para el año de edad, yo creo que 9 de 10 hernias ya cerraron. Ok, que podría ser por ejemplo la imagen, tenemos una imagen de la hernia umbilical, que sería por ejemplo esta. Ahí se muestran dos tipos de hernias. La de arriba se llama hernia epigástrica y para que más o menos se ubiquen sería por la altura de la boca del estómago. Y la segunda de ellas, que es de la que estábamos hablando, es la hernia umbilical, que yo creo que ha de ser de las hernias más comunes que puede haber, sobre todo en adultos. Bueno, estos son en adultos. Se ve bien. Mire, una hernia, como les había explicado, es un agujero, es un defecto en la pared, que el problema de las hernias es ese, que se puede llegar a meter una parte de intestino adentro de la hernia. Hay algunas veces que el intestino entra y se sale, entra y se sale. ¿Y eso es evidente por la piel? Sí, hay algunas hernias tan grandes y que tiene tanta cantidad de intestino adentro de la hernia que hay veces que puedes ver inclusive que se mueven los intestinos. O sea, como sobre la piel, o sea, se vuelve casi transparentoso. Bueno, no transparente, es que no es transparente, sino que como es la piel, es algo delgadito. Inclusive se puede llegar a ver el movimiento de los intestinos. Y qué peligroso es esto. Ahora, en el caso de los bebés, por ejemplo, cuando se dice que nacen con los intestinos de fuera, ¿puede ser esto causa de una hernia? Bueno, eso es una hernia extremadamente grande, suponiendo sí, son otras patologías que es, por así decirlo, pues que no se puede decir que sea una hernia como tal, porque muchas veces es un defecto de lo que es toda la pared completamente y tiene otros nombres, que es, por ejemplo, la gastrosquisis. Bueno, entonces eso no tendría nada que ver. Sin embargo, el tema de las hernias sí se podría haber reflejado que en la pared, como dices tú, se pueda salir un poquito los intestinos y regresen. Esto definitivamente no es nada normal. Síntomas, ¿hay mucho dolor en estos casos? Sí, mira, comienza, por ejemplo, la mayor parte de las hernias es progresivo.
es desde que es un agujero súper chiquito que ni te das ¿Desde qué cuenta. tamaño puede empezar la hernia? Milímetros, comienza desde milímetros. O sea, nada. Nada. Pero conforme va pasando el tiempo se va haciendo cada vez más y más grande. El paciente se da cuenta porque comienza, por ejemplo, en el caso de las hernias umbilicales, comienza a ver que se le empieza a hacer como una bolita, que puja y como que se le infla algo. Si el paciente sigue sin atenderse, puede llegar a ocasionarle dolor, que al momento de cargar algo pesado sienta que le duele, o lo que él te dice, siento como que algo se me estira. Ajá. Pero hay veces que sigue creciendo y creciendo la hernia, el agujero se sigue haciendo más grande, que puede inclusive, como les comentaba y como se veía en la imagen, meterse el intestino. Que se meta el intestino no hay tanto problema. El gran problema es cuando se mete y ya no se regresa. Eso es una complicación que ocupa una cirugía urgente. Eso es algo que nosotros denominamos como hernia encarcerada. Es decir, que se mete el intestino. Como que dices, queda atorado. Y se queda atorado, efectivamente, se queda atorado y ya no regresa. Si no se atiende a tiempo, el intestino pasa, como lo habíamos comentado, por ejemplo, con el estómago. Sí. Le deja de llegar sangre, le deja de llegar oxígeno, se muere esa parte del intestino y se revienta, lo cual es una catástrofe completamente. ¿Eso qué te podría intoxicar todo el cuerpo? Sí, o sea, te causa una infección muy grave a nivel abdominal que puede llegar a causar inclusive la muerte si no se trata a tiempo. Ahora, en el caso del tratamiento, ¿te parece si vamos al corte y ahorita me sigues platicando acerca de las expectativas de los tratamientos? Claro que sí. Nos vamos al corte y continuamos. Continuamos en Vida con Estilo 29. Nos acompaña el doctor especialista en cirugía general y laparoscópica, el doctor Hugo Hernández. Doctor Hugo, sí. Nos estaba platicando acerca del tema de las hernias, tratamientos, qué expectativas podemos tener al acudir al especialista, vaya a obtener alguna solución para estas hernias. Mira, algo que sí debemos de tener muy claro es que una hernia no se trata con ningún medicamento. Ya por el hecho de tener una hernia implica que hay que operarte. Se va a ocupar una cirugía para cerrar ese defecto. Se puede hacer a grandes rasgos, igual, 2 tratamientos. Lo clásico, la cirugía abierta, o ya se puede hacer por cirugía laparoscópica. El concepto es el mismo. El concepto es cerrar el defecto que se tiene, que eso a fin de cuentas es una hernia. Un agujero, un defecto. Una hernia, bueno, me comentabas que empieza, por ejemplo, puede empezar con 1 milímetro, 2 milímetros. ¿En qué momento te empieza a dar síntomas de tal vez dolor, fiebres? ¿Qué síntomas tienen? Cuando las hernias son muy pequeñas o cuando son más pequeñas es cuando causan más dolor, porque como el defecto es muy pequeño, de repente entra la grasita, que la grasita es la que... El epiplón es el nombre que nosotros le damos, lleva muchas fibras sensitivas, son las que te causan el dolor. Entonces, con los agujeritos chiquitos se mete esta grasita y es cuando duele mucho, entonces así se puede comenzar. O simplemente, si esto sigue progresando, el paciente va a ver que se le empieza a formar una bola y cada vez es más grande, cada vez es más grande, cada vez es más grande. Y a lo mejor puede no dolerle entonces. Ajá, hay algunos pacientes que no les duele. Hay que tener muchísimo cuidado porque después puedes hacer la confianza de, pues es que no me duele, a lo mejor es normal, a lo mejor se me va a quitar o algo. Ese es el gran problema, que cuando no causa dolor, muchas personas se confían y dejan que esto siga creciendo, siga pasando, y luego son los que nos llegan complicados. Son los pacientes que tenemos que operar de manera urgente, que no es lo deseable. Lo deseable siempre que se va a hacer una cirugía es que sea una cirugía programada, una cirugía electiva. ¿Por qué tendríamos que programarla? ¿Cuál sería la importancia, vaya, de llevar un seguimiento antes de la cirugía? Porque una cirugía programada nosotros tratamos de prever todas las complicaciones o disminuir al mínimo las complicaciones que puede llevar una cirugía.
Por ejemplo, si es un paciente diabético o hipertenso, y es una cirugía electiva, no se opera hasta que el paciente está controlado de su diabetes y de su presión arterial. En cambio, si es un paciente que llega ya con una hernia complicada, pues vaya, tenemos que operarlo como venga. Urgentemente. Así es. No es lo ideal. Ahora, doctor, en el tema de la recuperación, me dice que pueden ser cirugía abierta o puede ser cirugía laparoscópica. ¿En qué tiempo más o menos se podría estar regresando a sus actividades normales? Ok. Básicamente, como siempre, cuando se realiza la cirugía laparoscópica, la recuperación es más rápida y el regreso a sus actividades también, mucho más rápido. Estoy hablando que generalmente en una hernia, por así decirlo, inguinal, la incapacidad, el tiempo que el paciente debe estar sin realizar actividades pesadas son de 21 a 28 días, siendo que en la cirugía laparoscópica a los 14, 20 días ya puedes estar nuevamente realizando tus actividades. Está excelente, porque ya nos dan muchísimas más opciones. Ahora, en el caso de, por ejemplo, una cirugía de emergencia, no en todos los casos supongo que puede aplicar la cirugía laparoscópica. De hecho, en la mayor parte de las veces cuando es urgencia, no se puede hacer por cirugía laparoscópica. Hay que tener mucho cuidado, hay que prevenir, digo, es mucha la diferencia de recuperación. Yo me imagino que también el tema del dolor puede ser sí, mucho menos las incisiones pequeñitas que se pueden estar realizando, a la diferencia pues de una cirugía abierta. Así es, efectivamente. Doctor, muchísimas gracias por habernos explicado acerca de este tema de las hernias, que sin duda es muy común escucharlo y a veces no entendemos muy bien qué es lo que está pasando en el organismo, vaya. Muchísimas gracias por explicarnos. Para servirles, Tania. Bueno, nosotros hemos llegado al final del programa. Recuerden que nos pueden ver hoy en la repetición a las 3:30 de la tarde. Hasta pronto.